¿A Creo quién que le di fue la Elkin. responsabilidad? Ya, Bueno, ya. entonces. A Bueno. Elkin, profe. Bueno, entonces díganle a Elkin por el interno. Entonces, les decía que, bueno, estábamos hablando de la interpretación en el siglo XX, que no solamente se va a interpretar el texto jurídico, vamos a adentrarnos a la parte jurídica, sino que además de eso se hace necesario una interpretación del texto, pero a la luz del contexto, a la luz de la realidad. Entonces, no solamente se va a interpretar el texto jurídico, sino que se va a interpretar la realidad, se va a tratar de esclarecer, de hallar el sentido, el significado de los hechos, ¿cierto? Entonces, para ello, adentrándonos un poco más en el tema, se identificó cuál era ese significado o ese significado de interpretación que venía del latín interpretatio, porque listo, decimos, bueno, la hermenéutica es sinónimo de interpretación y la hermenéutica se encarga de buscar el conocimiento perfecto, pero ¿qué es eso de la interpretación? Entonces la interpretación es el esclarecimiento, la explicación. Vamos a ponerlo más sencillo, es hallar el sentido de algo, dar el sentido de algo o hallar el significado de algo. Y a partir de ahí armamos un concepto de interpretación jurídica como esa operación intelectual, porque viene de nuestra cabecita, generada de una lectura a profundidad que, que busca encontrar el significado de la norma jurídica útil, ojo, para resolver el caso concreto, ¿cierto? O sea, yo voy a interpretar porque voy a resolver un caso, ¿cierto? Yo como intérprete, cuando yo me enfrento a la interpretación de la norma jurídica es porque voy a tomar esa norma y la voy a enfrentar a un caso concreto, ¿cierto? Y a partir de esto es que voy a poder resolver la situación jurídica que se me presenta como operador jurídico, en este caso como juez. Entonces, creo que quedamos por ahí. Nos dimos el concepto de hermenéutica también, hablamos de la hermenéutica como un método, una técnica, una ciencia, que tiene como finalidad que establecer los principios, o sea, todas esas reglas que necesitamos para qué, para poder realizar una adecuada interpretación, es decir, para poder hallar el sentido de qué, de una norma jurídica, ¿cierto? ¿Y quién lo tiene que hacer? Pues lo tiene que hacer el intérprete. Y pueden ser normas jurídicas que sean poco claras, ambiguas, contradictorias, inconclusas. Entonces, ahí es donde, digamos que la hermenéutica jurídica se aplica en su máximo esplendor, en las normas que son, entre más difícil de entenderse una norma, es más necesaria la hermenéutica jurídica, es decir, se hace más necesaria técnicas de interpretación para poder esclarecer el significado, hallar el significado de esa norma jurídica y poder así resolver un caso concreto. ¿Ya? Entonces, habíamos quedado creo que por ahí. No, hablamos también de los sistemas de interpretación. Dentro de esos sistemas de interpretación hablamos de dos sistemas, un sistema arreglado, un sistema no arreglado. Un sistema arreglado donde se establecen los principios y un sistema arreglado donde no se establecen los principios de interpretación. Entonces, ahí vemos que la diferencia entre más reglas hay, más, digamos que menos el juez puede aplicar la subjetividad. Entonces, ahí hay menos arbitrariedades por parte del juez, a diferencia de un sistema no reglado, donde puede presentarse. Vamos a apagar los micrófonos, por favor. Ok. A diferencia de un sistema no reglado, en donde el juez tiene un amplio margen de configuración, ¿y qué va a pasar? Pues que pueden presentarse algún tipo de arbitrariedades por parte del juez y colocábamos algunos ejemplos, dependiendo de lo que el juez considera que era justo y que no era justo y que no era justo. Entonces, de pronto, para un juez es justo algo, pero y para otro, una decisión totalmente contraria al primero es también justa. Entonces, la concepción de justicia se ve desde un punto de vista subjetivo y eso genera muchas inseguridades jurídicas. Entonces, eso es lo que pretende evitar un sistema reglado, que no se vulnere el principio
como la seguridad jurídica y como la confianza legítima que tiene que tener la administración de justicia. Entonces, por ahí quedamos, ¿cierto? Entonces les dejé investigar las clases de interpretación. En las clases de interpretación vamos a ver, esto es como una introducción. Estas dos primeras clases son bastante introductorias. Más cuando avancemos un poco más en la clase nos vamos a dar cuenta que nos vamos a enfrentar a otras clases de interpretación un poco más complejas, pero estas que son más generales las doy ahora para que podamos entender el texto que vamos a leer y la sentencia que también vamos a leer pronto, que es la C820 de 2000, y eso esto nos va a dar como las herramientas para hacerlo, porque si no se los doy ahora, les va a quedar un poquito más difícil entender esas dos lecturas, tanto la sentencia como la lectura que les dejé la clase pasada. Entonces les decía que dentro de las clases de interpretación tenemos tres, ¿cierto? Esas tres clases de interpretación son la interpretación doctrinal, probablemente ustedes la han escuchado, la interpretación legislativa o auténtica y la interpretación judicial. Ahorita, si hablo muy rápido, me dicen, anteriormente hablé rápido porque ya lo habíamos dado en la clase anterior y estaba haciendo como una recapitulación, pero si sigo hablando rápido, ustedes me dicen y yo con muchísimo gusto vuelvo, repito y de forma más calmada. A veces me pasa eso, pero tienen que decirme, oyeron. Entonces, cierro este paréntesis para continuar. La interpretación doctrinal también se denomina interpretación doctrinal o libre. Esta interpretación la realizan los juristas o comentaristas, no está sujeta a ninguna pauta, ¿cierto? Es científica porque busca el progreso del derecho, o sea, cómo va evolucionando ese derecho. Y tiene una característica muy importante, además, que no es obligatoria. La interpretación no es obligatoria, aunque puede incidir en la función judicial. O sea, ¿cómo así? El juez, al momento de decidir un caso, puede tomar, digamos que nociones establecidas dentro de un texto, producto de la interpretación doctrinal, y de cierta manera esclarecer algunos conceptos, pero eso no quiere decir que siempre el juez va a aplicar la interpretación doctrinal o que el juez deba aplicar la interpretación doctrinal. Voy a mostrarles aquí un librito, por ejemplo. Aquí yo tengo a la mano un libro que de pronto ustedes conocen. Se llama Teoría Constitucional e Instituciones Políticas, de Vladimiro Naranjo Mesa, un libro gordito. Entonces, este libro es la materialización de esa interpretación doctrinal de quién, pues en este caso de un jurista como el doctor Vladimiro Naranjo Mesa, ¿cierto? Entonces, este señor, digamos que en su primera parte, la primera parte del libro establece o desarrolla todo el tema de Estado y nos habla de desarrolla el concepto de Estado, que es el Estado y los elementos del Estado. Bueno, aquí hablan, ustedes debieron haberlo visto eso en primer semestre con el doctor Sebastián, creo que él fue el que les dio esa materia. Entonces, okay. Entonces aquí dice, bueno, tengo este librito de Vladimiro Naranjo Mesa. Eso es una materialización, como les decía, de la Escuela del Derecho Libre. Si un juez, por ejemplo, quiere tomar el concepto de Estado o los elementos de Estado que están establecidos dentro de este texto, dice, bueno, no, yo considero que de conformidad a lo que dice el doctor Vladimiro Naranjo Mesa en su libro Teoría Constitucional e Instituciones Políticas, en su página tal y tal, establece que el Estado está conformado por unos elementos, los cuales son población, territorio, población, territorio, poder público, reconocimiento de la soberanía por parte de otros estados, etcétera. Entonces, yo digo, no, yo quiero reconocer, yo establezco que el Estado son estos, tiene tales funciones, y
eso es importante para el desarrollo de esta sentencia. Lo puede mencionar, el juez lo puede mencionar. Y eso no quiere decir que más adelante el juez vaya a decir, tenga que acogerse nuevamente a lo que diga la doctrina, a lo que diga Vladimiro Naranjo. Puede que ya no lo acoja nuevamente. O puede que el juez diga, sabe que ya lo que dice Vladimiro no es que me, me cause algún tipo de, me guste tanto, me gusta más lo que dice, no sé, Marco Gerardo Monroy Cabra y voy a mencionar a Marco Gerardo. No está obligado, si lo hizo una vez, no está obligado a hacerlo 2 y 3 veces. Y puede que no lo mencione y no pasa nada tampoco. Y ustedes ven una cantidad de doctrinas que tenemos y puede que los jueces en ningún momento la mencionen y no pasa nada, ¿ya? Y puedan decir, no, es que esto está decantado en el libro de Hernán Fabio López Blanco, que es de procesal, que es uno de los más famosos, está ya decantado este tema. Entonces, ¿para qué el juez tiene que hacer una locuración diferente? Si el juez quiere, lo pone, o si no, no lo quiere, porque no es obligatorio, ¿ya? Pero sí nos vamos a encontrar, hay muchísima interpretación doctrinal, muchísimos juristas que han materializado sus interpretaciones de diferentes temas tangenciales dentro del derecho y que nosotros pues utilizamos y que nos permiten generar algún tipo de ideas más, digamos que más acorde o más encaminadas a llegar a ese conocimiento perfecto que hablaba Platón. Entonces, esa es nuestra interpretación doctrinal, la que hacen los juristas, la que no es obligatoria, pero la que puede en cierta manera incidir en la función judicial, la que puede de cierta manera mencionar a algunos jueces o magistrados dentro de sus sentencias. La siguiente es la interpretación legislativa o auténtica. La interpretación legislativa auténtica, como su nombre lo indica, es la que realiza ¿quién? El legislador. El legislador en Colombia es el Congreso, el que está integrado por Senado y Cámara de Representantes. Entonces, este Congreso, ¿cómo crea esa interpretación? Lo hace a través de una ley que se llama ley interpretativa. Ustedes saben que las leyes son de carácter general y abstractos y son obligatorias. Por lo tanto, la interpretación judicial es obligatoria porque es una ley, las leyes gozan de obligatoriedad y son, puesto que son emitidas por el órgano encargado de darlas. Entonces, miren que son obligatorias y son emitidas por el legislador y se hacen a través de leyes interpretativas. Lo que buscan es esclarecer una ley que ha sido poco clara o normas establecidas dentro de una ley que han sido poco claras, inconclusas o inclusive incompletas. Y tenemos la interpretación judicial, es la que realiza ¿quién? Es la que realizan los jueces y magistrados cuando resuelven los casos que se les presentan a través de sus sentencias. Es obligatoria para las partes y cuando digamos que es revisada por las altas cortes puede constituirse en una doctrina obligatoria para todos. Repito, o más bien coloco un ejemplo. Si yo presento una acción de tutela contra la Universidad Pontificia Bolivariana porque digamos que yo estaba en embarazo y decidió terminar mi contrato de laboral estando en periodo de gestación, sin ningún ajuste de causa, etcétera, etcétera. Y yo presento una acción de tutela en contra de la Universidad Pontificia Bolivariana para que ordene el juez mi reingreso o mi reintegro, perdón, a mi, pues reintegro a la universidad. Esa decisión que tome el juez es obligatoria, pero ¿para quién? Para las partes, es decir, para Yacit y para la Universidad Pontificia Bolivariana, ¿cierto? Si esa decisión, ustedes saben que las tutelas todas las tutelas, todas, absolutamente todas las tutelas pasan a revisión de la Corte Constitucional, todas, pero no todas
son revisadas por la Corte Constitucional. O sea, muchos son los llamados, pero pocos los elegidos, como dicen por ahí. O sea, ¿cómo lo hace la Corte Constitucional? Al azar. Ellos tienen una sala de selección de tutelas y van a escoger al azar las tutelas que consideren, a menos que haya una petición de insistencia por parte del defensor del pueblo para que revisen de forma específica una tutela. Pero dado en regla general o como regla general, la revisión se hace al azar. Entonces resulta que la sala de selección de tutelas viene y selecciona la tutela y resulta que la corte la va a revisar y la revisa y dice, un momentico, vamos a reiterar jurisprudencia o vamos a decir no, vamos a establecer un fuero de maternidad para las mujeres embarazadas que no pueden ser despedidas en ocasión de su estado de embarazo, siempre y cuando se cumplan, mm, siempre y cuando se encuentre vigente su contrato laboral, ¿y qué? Y ya, y no, siempre y cuando se encuentre vigente su contrato laboral, no podrá ser removida del cargo, tiene fuero de maternidad por el periodo de gestación y por el periodo de licencia, por 4 meses más. Entonces, establece la Corte Constitucional todos esos lineamientos, todas esas reglas, fuero de maternidad, establece por todo el periodo de gestación y por 4 meses más. Entonces, miren que esa sentencia que revisó la Corte Constitucional se vuelve obligatoria ya no solamente para Yacit y para la Universidad Pontificia Bolivariana, sino que se vuelve obligatoria para todo el mundo. Es decir, si de pronto no sé, en Bogotá a una mujer, a una persona X, digamos María, a María la sacan de la universidad, digamos, Javeriana por la misma situación, en la misma condición, puede aplicarle el fuero de maternidad porque ya lo estableció la Corte Constitucional, que es el máximo órgano de la jurisdicción constitucional y que sus sentencias sirven de parámetro o de derrotero para los demás jueces. Entonces miren cómo hay una sentencia que era interpartes, puede, si llega a la alta corte, a pasar sus efectos a erga omnes. ¿Ya? Preguntas hasta aquí. Es muy sencillo, sin embargo, si tienen alguna duda, de pronto no les quedó algún aspecto claro de esas interpretaciones. Bueno, entonces son muy sencillas. Yo sé que son muy sencillas, por eso es que no me detengo mucho en ellas, porque realmente probablemente hasta en introducción del derecho lo hayan tocado alguna de estas. Y de ahí me voy a algo un poco más complejo, que son los elementos de interpretación o métodos de interpretación o criterios de interpretación, dicen hasta algunos doctrinantes. ¿Cuáles son esos elementos de interpretación? Los elementos de interpretación son 4. Son el elemento gramatical, el elemento lógico, el elemento histórico y el elemento sistemático. Entonces, cuando hablamos de algunos de esos elementos, se hace necesario comenzar por el gramatical, y ya les voy a decir por qué, porque el gramatical siempre va de la mano con el elemento lógico. Entonces, vamos primero, el gramatical. ¿Cuál es el elemento gramatical? El elemento gramatical tiene por objeto la palabra, la cual sirve de medio de comunicación entre el pensamiento del legislador y el nuestro. Cuando nosotros tenemos una norma jurídica, por ejemplo, aquí tenemos la Constitución o tenemos los códigos. Bueno, acá no tengo un código a la mano. Tenemos los códigos, las leyes, todas leyes ordinarias que son los códigos, leyes estatutarias, leyes marco, etcétera, leyes cuadro. Entonces nos damos cuenta que ¿qué?
nos damos cuenta de que no se puede separar el pensamiento del legislador de la palabra. Entonces es muy importante, sí, vamos a tener en cuenta la palabra, ¿por qué? Porque ¿qué fue lo que el legislador trató de decir? Y es importante analizar cuál es ese espíritu de la ley, em, pero no se puede perder en ningún momento el significado semántico de cada uno de esos vocablos o de cada una de esas oraciones establecidas dentro de la norma. ¿Qué significa cada una de ellas para poder tratar de escuadriñar el pensamiento del legislador o el espíritu de la ley como ustedes la han escuchado? Em, el sentido de la ley es el más natural y obvio. Vamos a buscar las palabras en el sentido más natural y obvio, el primer sentido que ustedes encuentran. Y hay que entender que el significado de un término no se puede separar de su, eh, de su contexto y del contexto y de la situación. O sea, cuando usted va a hacer una interpretación de un vocablo, cuando usted va a coger el vocablo, por ejemplo, me voy al artículo 23 de la Constitución, que lo tengo aquí abierto casualmente, y dice, toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas. Yo me voy a concentrar en una palabra que es persona. Yo voy a buscar el significado de persona y me voy al diccionario de la Real Academia de la Lengua y dice que persona es todo aquel sujeto de derecho. Entonces, vemos pues que ese vocablo es el más simple, pero entonces listo, pero tengo que mirar el contexto en el que yo voy a aplicar esa norma jurídica. ¿Y el contexto cuál es? ¿Cuál es la situación y el contexto? Es si una persona jurídica puede presentar un derecho de petición. Ese sería el contexto, ¿cierto? Porque recordemos que para hacer la interpretación tengo que tener un caso concreto. Y el caso concreto es que se me presentaron una acción de tutela, ¿para qué? Para resolver una acción de tutela presentada por la Universidad Pontificia Bolivariana porque la alcaldía de Montería no le contestó un derecho de petición. Entonces, yo como juez, que voy a interpretar el artículo 23, me enfrento a la expresión toda persona y me busco el vocablo de persona y me dice el diccionario de la Real Academia que es todo aquel que es sujeto de derecho. Entonces, cuando yo enfrento la norma al contexto de su aplicación, yo me voy a dar cuenta que esa persona jurídica, como es la Universidad Pontificia Bolivariana, es sujeto de derecho. ¿Por qué? Porque la Universidad Pontificia puede contraer obligaciones y también, obviamente, eh, eh, puede demandar por el uso por la no concesión de algún tipo de derecho, porque esa universidad en sí es sujeto también de derecho. No solamente sería la persona natural, sino también la persona jurídica. Entonces, cuando yo enfrento esa norma, me doy cuenta de que yo como juez digo, pero es que ahí dice, toda persona tiene derecho a presentar peticiones. La Universidad Pontificia Bolivariana es una persona jurídica, es una persona sujeto de derechos y por lo tanto cabe dentro de ese artículo 23. Por lo tanto, si es admisible esa acción de tutela. ¿Ya? O sea, sí está legitimado en la causa por activo, si es admisible esa acción de tutela. Repito, cuando hablamos de la interpretación gramatical, en la interpretación gramatical vamos a mirar, a estudiar la palabra y vamos a identificar el significado de ese vocablo. Digamos, el significado semántico, o sea, qué es lo que significa esa palabra. Y ese es el significado más claro y obvio. O sea, yo me voy, les repito, me voy al diccionario de la Real Academia de la Lengua y busco el vocablo o la palabra persona. Y eso me va a generar o me va a arrojar unos resultados, unas respuestas. Y pues, por ende, esas respuestas las voy a tener en cuenta para entender ese significado conforme a qué, al contexto de su aplicación. ¿Cuál es el contexto y la situación de su aplicación? Pues el caso concreto que yo voy a resolver. Pero no se puede separar la expresión del pensamiento.
No se puede separar la palabra del pensamiento del legislador, porque como le dije en un principio, la palabra es un medio de comunicación del pensamiento del legislador. Entonces yo no puedo separarlos. ¿Qué quiere eso decir? Ahí me voy al otro elemento, el elemento lógico, que yo para poder hacer la interpretación gramatical tengo que hacerla de la mano, perdón, con la interpretación gramatical tengo que hacerla de la mano con la interpretación lógica, con el elemento lógico. Para que no se enreden, para hacer ese criterio o ese método gramatical tiene que ir de la mano, ¿no?, con el método lógico. Vamos a utilizar la expresión método. Entonces, pero bueno, ¿cuál es ese método lógico? Ya sabemos que el primero es, tenemos en cuenta el significado más simple de la palabra, a lo que dice la semántica de esa palabra, pero a la luz del contexto y situación en que se va a enfrentar la norma. Y el lógico busca la voluntad del legislador. El fin del método lógico es saber qué fue lo que el legislador trató de decir en esa norma. ¿Cuáles fueron esas circunstancias particulares que determinaron la dictación de esa norma? Y es muy importante esto que les voy a decir. Así la norma la hayan dictado 20 años, 30 años atrás, voy a mirar o voy a mirar cómo sería o cómo actuaría el legislador si viviera hoy, si se enfrentara a esa norma hoy, cuál fuera la voluntad del legislador si esa norma que yo estoy tratando de interpretar la utilizara el día de hoy. Perdón, no utilicé la expresión adecuada. Voy a tratar de traer al legislador a futuro y voy a enfrentarlo a la norma. ¿Qué pensaría el legislador en estos momentos de esa norma? Así es mejor. ¿Qué pensaría el legislador? ¿Cuál sería la voluntad del legislador en estos momentos, en la realidad, si tuviera de frente a esa norma? ¿Ya? ¿Cuál sería la voluntad del legislador en estos momentos frente a esa norma? Voy a ponerles un ejemplo. La ley 54 de 1990, en su artículo primero, nos habla de la unión marital. De hecho, voy a leérselos brevemente aquí. Ay, se me olvidó. Lo pueden buscar también ustedes allá. Ley 54 de 1990 en su artículo primero. Voy a ver qué diría el legislador hoy en día frente a esa norma. ¿Cuál sería el pensamiento del legislador hoy en día frente a esa norma? Esa es la interpretación lógica. Y vamos a tomar un ejemplo. En el artículo primero de la Ley 54 de 1990 dice: a partir de la vigencia de la presente ley, para todos los efectos civiles se denomina unión marital de hecho la formada entre un hombre y una mujer, sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular. Igualmente, para todos los efectos civiles se denomina compañero y compañera permanente al hombre y la mujer que forman parte de la unión marital de hecho. Tengo una norma que probablemente ustedes han debido ver en familia. No, ustedes ya vieron familia. No, profe. Entonces les toca como en cuarto semestre o más adelante, cuarto y quinto semestre. Bueno, esa norma ustedes la van a ver porque es una norma que determina la existencia de la unión marital de hecho. Entonces miren que esa norma fue expedida ¿cuándo? Esa norma fue expedida en 1990. Entonces, yo la voy a aplicar hoy. Hoy estamos aquí, 2021. ¿Han pasado cuánto tiempo? ¿Cuántos han pasado? ¿30 y qué?
31 años. 31 años, ¿cierto? Entonces, han pasado más de 30 años desde que se expidió la norma. Entonces, yo para hacer la interpretación lógica, sí, yo tengo en cuenta cuáles fueron las circunstancias de expedición de la norma, pero para saber la voluntad del legislador, el verdadero pensamiento del legislador, voy a traer esas circunstancias al día de hoy. ¿Ya? Me explico. Para la expedición de la norma, de esta norma que ustedes están aquí, uno revisa las discusiones parlamentarias. ¿Por qué fue que se expidió esa norma? Y ustedes se van a dar cuenta que esa norma se expidió. ¿Para qué? Para garantizar los derechos a aquellas parejas que no estaban casadas, ¿cierto? Porque antes solamente se concedía derechos para la ¿qué? Para la sociedad conyugal, o sea, las parejas que estuvieran vinculadas por el matrimonio. Entonces, si usted no estaba casado, ¿qué pasaba? ¿Cuáles eran los derechos si usted no estaba casado? Y convivía 20, 30, 40, 50 años con una persona y resulta que usted no tenía derechos, o convivía 2, 3, 4 años y usted no tenía derechos. Entonces, con esta norma, que es la Ley 50 de 1990, lo que se busca es, digamos que, conceder un derecho a esas parejas que no se encontraban casadas. Y ese sería como el fundamento de esa norma. Pero ¿cuál creen que sería el pensamiento del legislador hoy en día? Vamos a enfrentar esa norma con la realidad. Entonces el legislador dice, bueno, yo lo que pretendía era que todas las parejas que no estuvieran unidas por el vínculo del matrimonio, se generara una comunidad de derechos o una sociedad de derechos. Algo que se llama la sociedad patrimonial de hecho. Y entre ellas se presentara una unión que se llama unión marital de hecho. Pero resulta que cuando enfrentamos esta norma hoy en día, nos vamos a encontrar con una realidad diferente, ¿cierto? Pero vamos a traer ese pensamiento del legislador a hoy y nos vamos a dar cuenta que hoy en día tenemos uniones de parejas del mismo sexo, hombre, hombre y mujer. Entonces, entre la dictación de esa norma, nos vamos a dar cuenta, bueno, revisamos las discusiones parlamentarias y nos dimos cuenta que las circunstancias de dictación de la norma era conceder derechos a parejas que no estuvieran vinculadas por el matrimonio, ¿cierto? Y que se generara algo que se llama sociedad patrimonial de hecho. ¿Ya? Así que si usted no estaba casado, usted aún así tenía derechos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué me llamaba? Ok. Entonces nos dábamos cuenta que teníamos esa sociedad patrimonial, teníamos personas que no estaban casadas y que no tenían derechos y la circunstancia era concederle derechos. Pero las traemos hoy en día y resulta que hoy en día no solamente tenemos uniones de hombre y mujer, sino que vamos a traer la voluntad del legislador al presente y bueno, el legislador decía en su momento que vamos a conceder derecho a las parejas que no estuvieran casadas. Pero resulta que hoy en día ya no solamente hay hombre y mujer, sino que hay hombre y hombre y mujer y mujer. Entonces, ¿cuál sería la voluntad del legislador? La concesión de derechos a parejas actualmente la concesión de derechos no solo a parejas heterosexuales, sino a parejas homosexuales. Miren que el pensamiento del legislador se trajo al momento de la aplicación de la norma, o sea, se trajo a futuro. Porque si nosotros lo dejamos en pasado, no estaríamos buscando verdaderamente el espíritu de la ley y tendríamos una norma totalmente obsoleta. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos ahí es hacer una interpretación gramatical y lógica cuando traemos esa norma, revisando, sí, las circunstancias que permitieron que se dictara, pero trayendo esas circunstancias a presente. Repito,
Las circunstancias que hicieron la dictación de la norma, en este caso el artículo primero de la Ley 54 de 1990 era conceder derechos a parejas que no estuvieran casadas. En ese momento, si dejamos en ese momento era hombre y mujer, porque era impensable uniones homosexuales o concesión de derechos a parejas homosexuales. Pero si lo traemos a futuro, que es cuando se debe aplicar la norma, nos damos cuenta de que además de conceder derechos a parejas heterosexuales, también se deben conceder derechos a parejas del mismo sexo, ¿ya? Entonces es ahí donde las uniones unión marital de hecho, dijo la Corte Constitucional, haciendo una interpretación gramatical y lógica de la norma, no solamente son para parejas heterosexuales, es decir, hombre y mujer, sino para parejas del mismo sexo. Hombre, hombre, o mujer y mujer, o transgénero y mujer, o transgénero y hombre, y cualquier cosa que se inventen después. Entonces nos vamos a dar cuenta que la concesión de derechos son para todos, para todas las parejas, independientemente del sexo. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué es? Interpretación gramatical, y, bueno, no, método gramatical, la aplicación del método gramatical y del método lógico, perdón. No hablemos de interpretación porque se pueden confundir. Interpretación del método gramatical y de interpretación realizada con el método gramatical y con el método lógico. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe, ninguna, todo claro. ¿Seguro? Ojo con eso. No quiero que se confundan. La interpretación gramatical son los vocablos, sí, pero los vocablos entendidos dentro de un contexto, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se puede separar la expresión del pensamiento del legislador. Entonces, el método gramatical va de la mano del método lógico. Entonces, a partir del método gramatical, lo que voy a buscar es el pensamiento del legislador, que es qué es lo que trató el legislador de decir o cuáles fueron esas circunstancias que motivaron al legislador para la creación de la norma. Recordemos que la norma la hace el legislador, ¿cierto? Pero no me voy a quedar con esas circunstancias a pasado. Voy a coger esas circunstancias a futuro, o sea, voy a llevarlas al momento de la aplicación de la norma. Miren que son 30 años después y nos vamos a dar cuenta de que esa aplicación de ese metodológico se va a extender a otro tipo de parejas. Además de la interpretación lógico, gramatical, método gramatical y el método lógico, existen otros dos métodos más sencillos también, que son el método histórico y el método sistemático. El método histórico, su objetivo es la indagación del Estado de Derecho existente al momento de qué? De la elaboración de la ley. ¿Cuál era el Estado del Derecho al momento de la elaboración de la ley? Y mirar cuáles fueron los antecedentes que tomó el legislador para dictar la norma. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué fue relevante en la sociedad para que el legislador dictara la norma? ¿Cuáles fueron esos antecedentes para dictar esa norma? No son los motivos, o sea, no son los argumentos del legislador, son lo que pasó en la historia para que el legislador llegara a esos argumentos, porque los argumentos del legislador es el método lógico, los argumentos del legislador. Fue aquello que motivó para que el legislador tomara esos argumentos o se creara esos argumentos, que sería el método lógico. O sea, ¿qué fue lo que motivó para que se generara ese pensamiento del legislador? Entonces, por ejemplo, si ustedes toman ¿qué? La Constitución de 1991, ¿qué motivó la creación de la Constitución de 1991? ¿Quién me dice? Esto lo dieron en el colegio. Bueno, ustedes recuerdan, resulta que nosotros teníamos una constitución más viejita, que era la constitución de 1886, y esa constitución tuvo muchísimas reformas. De hecho, lo que se buscaba siempre era reforma. La reformaron en 1910,
en 1957, bueno, muchísimas reformas que tuvo la Constitución de 1886. Miren que es una constitución más viejita. Y resulta y pasa que un movimiento estudiantil en ese momento, en 1990, se presentaron unas elecciones, las elecciones del Congreso. En esas elecciones del Congreso, pues antes de las elecciones del Congreso como tal, se generó un movimiento estudiantil que se llamaba la Séptima Papeleta. Era agregar una papeleta adicional para ver si ellos se llamaba Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente es lo que motivó la creación de una nueva constitución. Entonces, ¿cuáles fueron esos antecedentes que permitieron al legislador crear la norma? En este caso, bueno, una asamblea, una constitución nueva. Fue ese movimiento estudiantil, estaban cansados de que se presentara ese bipartidismo y de que no hubiese espacios políticos para nuevos partidos o nuevos movimientos, porque generalmente era liberal, conservador, se movía todo, tanto la presidencia como las elecciones locales, como las elecciones parlamentarias. Entonces lo que ellos querían era un pluralismo político, era que tuviesen más espacios de participación. Esos fueron uno de los antecedentes. Entonces, cuando tú tienes ese antecedente, tú como, en este caso, como padre constituyente, tú vas a decir, ah, no, yo tengo ese antecedente, yo tengo que tener en cuenta eso para crear o sea, para, para establecer eso dentro de las normas. Y entonces, bueno, y establece o crean una nueva forma de participación en donde ya no solamente son partidos, sino movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos los que se pueden unir para un nuevo partido. Entonces, eso fue un antecedente para la dictación de una norma. Y ese antecedente permitió la creación de las normas establecidas dentro de la Constitución. Bueno, si tomamos también hace un tiempo se creó también hace un tiempo no, hace nada, en el mes de enero, se dio una reforma sustancial al Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, y básicamente una de las reformas que se dan es las notificaciones electrónicas. Entonces, ¿cuáles fueron esos antecedentes que motivaron la creación de la norma? Los antecedentes, pues, es todo el boom electrónico o de los, primero todo el boom electrónico que se ha dado en los últimos años, los avances informáticos, ¿cierto? La posibilidad de agilizar todo. Y eso es un antecedente que puede generar ese cambio dentro de la norma. Y bueno, ya después el legislador elaborará pues la norma como tal. Entonces miren que se genera cuál es el estado político que se genera en ese momento para poder crear la norma. Esos hechos históricos que permiten la creación de la norma. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? Miren que si quieren buscamos en la norma que les dije, la de la ley 54 de 1990, yo les dije cuáles eran los motivos. Los motivos era conceder derechos a parejas no casadas, ¿cierto? ¿Cuáles serían los antecedentes históricos? El antecedente histórico es la igualdad en la sociedad. Ya estamos ante un sistema igualitario, ¿cierto? Estamos ante un sistema igualitario. Entonces, ese sistema igualitario
miren que ese es el Estado de Derecho que se maneja. Hay un sistema igualitario o la igualdad de derechos para todos. Y entonces, como hay una igualdad de derechos para todos, el legislador viene y crea esta norma donde se conceden derechos a parejas que no están casadas. ¿Por qué? Porque estamos en un Estado de Derecho de igualdad, ¿ya? Ese es el antecedente histórico, la igualdad que se presenta a nivel de la sociedad. ¿Sí ven la diferencia entre el antecedente histórico y los motivos del legislador? ¿Sí ven la diferencia? Que a veces se tienden a confundir ahí. ¿Les quedó claro? Profe, Sí, señora, ¿podríamos mi dar otro parte, ejemplo? sí. Sí, otro Me ejemplo. levantan la mano, porfa, porque es que no les escuché a ninguno. Ahora nadie levanta la mano. Por mi parte, sí, no, claro. La mano será Mario Alberto, tiene el uso de la palabra. Profesora, ¿me podría hacer el favor de repetirme el método histórico, por favor? Con muchísimo gusto. El método histórico son los antecedentes que precedieron a la constitución de a la realización de la norma, pero mirar cuál era el estado de derecho vigente al momento de constitución de la norma. Ya, el estado de derecho vigente al momento de constitución de la norma. Antecedentes históricos que precedieron a la constitución de la norma. Entonces, dentro del ejemplo que yo les mencionaba, que era la Ley 54 de 1990, el antecedente o el estado de derecho que se manejaba era y que aún se maneja, es la igualdad de derechos. Igualdad de derechos para todos, ¿cierto? Igualdad de derechos para hombres y para mujeres. Todos tenían igualdad de derechos. Recordemos que en este momento o en ese momento todavía no estaba como tan, estamos hablando de hace 30 años, todavía no estaba como tan libre todo el tema de las parejas homosexuales. Entonces, no, por eso no hablo de parejas del mismo sexo, no como ahora, que ya eso está decantado y hicieron, se consideró esos derechos. Entonces, me voy simplemente a la dictación de la Ley 54 de 1990. Entonces, en ese momento estamos hablando de igualdad de derechos. ¿Qué se buscaba? Que todos tuvieran los mismos derechos. Por ejemplo, en la participación política, en este caso en derechos de propiedad, en derechos en educación, ¿cierto? En salud, ¿ya? Entonces, lo que se estaba hablando era, en términos generales, que se presentara igualdad en todos los ámbitos. Salud, educación, derechos políticos, derechos económicos, en todo. ¿Ya? Entonces, eso es un antecedente para la creación de una norma. Estamos hablando de igualdad. Cuando va a crear la norma, el artículo primero que se hace referencia a la unión marital de hecho, ¿qué es lo que motiva al legislador para la creación de la norma? Listo, estamos ante un estado de igualdad, 1, 2, y como estamos en un estado de igualdad, el pensamiento del legislador es conceder derechos a las parejas que no están casadas. O sea, miren que digamos que el antecedente histórico es como lo más general y el aspecto lógico es lo más específico, ese motivo más específico. Entonces, el pensamiento del legislador o lo que motiva al legislador para dictar la norma era conceder, sí, si bien estamos ante un estado de igualdad, vamos también a conceder derechos a parejas no casadas. Ese es el motivo eh, primigenio o directo, es la palabra. La motivación directa es conceder derechos a parejas no casadas, ¿cierto? Y el antecedente histórico es porque estamos en un Estado de Derecho donde se respeta la igualdad.
repito, el motivo directo para la creación del artículo 1, motivo directo, motivo específico, es conceder derechos a parejas no casadas. Ese es el motivo de creación de la norma, ¿cierto? Y el antecedente histórico es porque estamos ante un Estado donde se propugna la igualdad para todos y para todo. Entonces miren que ahí tenemos un antecedente histórico y una motivación directa de la creación de la norma. Es diferente, está relacionado sí, pero son diferentes. Uno es la igualdad en términos generales y otro es la concesión de derechos a parejas no casadas, derechos económicos, por así decirlo, a parejas no casadas. Ahora sí o tampoco. Me quedó totalmente claro, profesora. Muchísimas gracias. Uno es más general, Mario, y los otros que no. Y otro es ya directo, el motivo directo de la creación de la norma. Y el otro es como un antecedente, pero son antecedentes más generales. Se dio una guerra, se cambió la Constitución y la Constitución habla de igualdad de derechos o de pluralismo político. Se dio la séptima papeleta, que fue un movimiento estudiantil. Se mató un presidente, una cosa así, o sea, son un antecedente histórico más general. Cuando ya hablamos de los motivos o el pensamiento del legislador, es lo que está directamente relacionado con la creación de la norma. Es lo que motiva al legislador para la creación de la norma. O sea, el motivo directo, no el motivo general, porque el motivo general va a ser un antecedente histórico. Es el motivo directo porque él crea. Listo, yo creo la norma para conceder derechos, pero el antecedente histórico es porque hay que garantizar la igualdad para todos. ¿Ya? Conceder derechos a parejas casadas. Ese es el motivo directo. Ay, qué madre. Entonces, ahorita les quedó claro. Mario. Sí, profe, totalmente Elkin, claro, profe. Muchísimas gracias. Elkin. Profe, Que también totalmente preguntó. claro, profe. Muchas Bueno, gracias. ojo, uno es más general y otro es directo, más específico, por así decir. Entonces, vamos a la última, que es el método sistemático. El método sistemático es yo digo que a veces es el más sencillo de todos. Por eso lo dejo de último, porque es mucho más fácil de explicar. Y el método sistemático es la conexión entre todas las normas jurídicas que hacen parte del ordenamiento. Es el enlace entre todas las normas jurídicas. ¿Ya? Entonces, para hacer la aplicación del método sistemático, yo voy a recurrir, digamos, si yo voy a recurrir al Código Civil, pero a la luz también de ¿qué? De la Constitución. O si nos vamos, si encontramos un vacío dentro de una norma jurídica, yo aplico ese método sistemático. ¿Por qué? Porque voy a buscar dentro del ordenamiento jurídico si hay alguna otra norma que me llene ese vacío, ¿ya? Que me llene esa falta o aparte dentro de esa norma. Puede ser también otra aplicación de ese método sistemático. O inclusive cuando aplicamos una norma legal a la luz de la Constitución, ¿cierto? Entonces, ahí también utilizamos el método sistemático. Vamos a enlazar todas las normas que hacen parte del ordenamiento jurídico. ¿Ya? Entonces, en el código del procedimiento administrativo y lo contencioso administrativo, pueden presentarse, hay muchos, o se pueden presentar
se presentan circunstancias en donde algunas normas o hacen algunas remisiones expresas inclusive al Código General del Proceso. Me disculpan aquí un segundito, que me llegó aquí un mensajito. Ok, bueno, entonces les decía, aquí les voy a leer un término, días hábiles. Les voy a leer un artículo. Ya se los voy a buscar aquí en el Código General, que es sobre los días hábiles. Días hábiles, calendario. En el artículo, ¿qué te digo? Ya va. Yes. Hay una circunstancia que se presenta y es cuáles son los días hábiles y los días calendarios. Ya les voy a dar la norma. Regálenme un minutito. Que a mí no la escribí acá en el... Bueno, en la ley cuarta de 1913, miren que es una ley bastante viejita, en su artículo 62 dice: en los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario, pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil. Entonces, miren que en ese artículo que se establece, ese artículo 62 dice: en los plazos de días que señalen la ley y actos se entienden suprimidos los feriados y vacantes. O sea que cuando se habla de día hábil, no se va a incluir fines de semana ni los días feriados. ¿Ya? Ahí me hace una clarificación de cuándo es un día hábil. ¿Ya? Y miren que esa norma, esa ley cuarto de 1913, se va a aplicar para todo. Porque cuando usted tiene entendido, cuando usted habla dentro del código de días hábiles, por ejemplo, ya les voy a leer aquí, déjenme busco el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo para hablar de días hábiles. Por ponerles un ejemplo, vamos al artículo 14. 14.
36, uno que diga expresamente hábiles. 76, ¿dónde está? Bueno. Bueno, en el artículo 14 dice, las peticiones, término para resolver las distintas modalidades de peticiones. Los términos para resolver, si es por regla general, son 15 días hábiles a su recepción. Si es para petición de documentos, 10 días hábiles siguientes a su recepción. Si es petición de consulta, son 30 días hábiles siguientes a su recepción. Y si son entre autoridades, son 10 días hábiles siguientes a su recepción. Entonces nos vamos a dar cuenta que esa norma que les acabé de leer nos indica cuándo son días hábiles. Les repito, artículo 62 de la ley cuarto de 1913, porque nosotros decimos, bueno, dice días hábiles, pero ¿cuándo son los días hábiles? Entonces miren que vamos a integrar el derecho común todo y utilizando el método sistemático nos vamos a la ley cuarta de 1913, donde nos dice cuándo son los días hábiles. Y les repito, artículo 62. En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales se entienden suprimidos los feriados y de vacantes a menos de expresarse los contrarios. Los de meses y años se computan según el calendario, pero si el último día fuere feriado de vacantes, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil. Miren que también habla de los meses. En el artículo 70, quiero ponerles uno más viejito, más 76, no. Okay. En el artículo 86, que habla de algo que se llama silencio administrativo de recursos, dice, salvo lo dispuesto del artículo 52 de este código, transcurrido un plazo de 2 meses contados a partir de la interposición de los recursos de reposición o apelación, sin que se haya notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que la decisión es negativa. Entonces, cuando nos dicen 2 meses, ¿cómo vamos a entender esos 2 meses? ¿Los vamos a entender calendario o los vamos a entender hábiles? Entonces, nos queda esa duda, ¿cierto? Entonces nos vamos al artículo 62 de la ley cuarta de 1913 que dice en su inciso segundo, los de meses y años se computan según el calendario, es decir, que son corridos. Entonces miren que la misma norma aplicamos el método sistemático y con la interpretación realizando ese método sistemático podemos dar la respuesta a ese artículo 86, que nos dice 2 meses, pero nos dice si esos meses son calendario o son hábiles, ¿cierto? Entonces, cuando son 2 meses, cuando digan meses, se entiende que son calendarios. Entonces, miren que eso es una interpretación sistemática. Entonces, artículo 62 de la ley cuarta. Ley cuarta de 1913. Artículo 66. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Les quedó claro su interpretación sistemática? Sí, pero a mí me quedó claro. Aquí tengo otro ejemplo. No había visto. En el artículo 31 del CEPACA, del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, dice, artículo 31, la falta de atención a las peticiones y a los términos para resolver la contravención, a las prohibiciones y el desconocimiento de los derechos de las personas de que trata esta parte primera del Código constituirá falta
para el servidor público y darán lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo al régimen disciplinario. Miren que ahí, y ahí se me hace una remisión, pero me está diciendo, vete para el régimen disciplinario, que hasta que entre en vigencia la anterior es la ley 734 de 2002. Entonces, miren que váyase para el régimen disciplinario. Me está diciendo, vete para allá. ¿Por qué? Porque está entendiendo el derecho como un todo. No se puede entender las normas no se pueden entender de forma aislada. ¿Cierto? Yo no puedo entender el Código de Procedimiento Administrativo, lo contencioso administrativo, sin, por ejemplo, sin tenerse en cuenta el Código General del Proceso o sin tener en cuenta otras normas establecidas dentro del ordenamiento jurídico. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno. Entonces, esos son los métodos de interpretación. El lógico, esos son los criterios o métodos de interpretación. El gramatical, el lógico, el histórico y el sistemático. Ustedes de pronto cuando hicieron algún tipo de investigación, de pronto encuentran uno que se llama sociológico. El sociológico es adecuar las normas a los cambios sociales que se presenten. O sea, voy a tomar una norma de acuerdo a los cambios sociales, pero miren que cuando hacemos verdaderamente la interpretación lógica, estamos teniendo en cuenta el contexto actual o el cambio social posterior para la aplicación de la norma. Entonces, por eso es que no se estudia como un método adicional. Doctor, una pregunta. Dígame, Natalia. Bueno, dos preguntas. La primera es, entonces el sistemático siempre nos va a llevar de una norma a otra. Nos puede llevar a una norma a otra. O sea, vamos a entender el derecho como un todo, porque resulta que a veces las normas se nos quedan a veces un poco cortas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mirar dentro del ordenamiento jurídico si existe una norma que me pueda llenar ese vacío. Y la otra pregunta era, O sea, siempre, ya te respondo, déjame terminar esto. Siempre, siempre, siempre hay que mirar primero el ordenamiento jurídico interno para llenar los vacíos. Después es que miramos el de afuera. Ya eso lo vamos a ver cuando veamos las lagunas. Sí, dígame. Y La segunda pregunta. había leído y me habían aparecido unos otros elementos de interpretación, uno teológico y otro analógico. ¿Eso no entran o...? No entra. El teleológico básicamente, o lo que busca el elemento teleológico, es mirar el significado del precepto. O sea, consiste en darle un significado de acuerdo al fin del precepto. Pero si tú si te das cuenta, es similar al lógico, porque lo que busca el lógico es mirar el pensamiento del legislador, que a la larga es el fin, o sea, es el motivo por el cual se genera ese precepto. Entonces, por eso es como le llaman lógico, a veces lo ponen, pueden ser hasta sinónimos, el lógico con el teleológico. Porque si tú te das cuenta, es prácticamente lo mismo, porque lo que busca el teleológico es el fin del precepto. ¿Cuál fue el fin del precepto? ¿Y el teleológico qué es? ¿Y el lógico qué es? Es el motivo directo de la dictación de la norma. Ah, ¿y cuál fue el otro que me dijiste? El analógico, la analogía es un criterio auxiliar. Entonces eso lo vemos como criterio auxiliar, no como método de interpretación. Si tú te buscas la analogía que es buscar dentro de la norma, dentro del ordenamiento jurídico, una norma que me pueda llenar ese vacío. Entonces, mira que se parece mucho al sistemático. Por eso es que usted va a encontrar varios y varios, pero van a ser como sinónimos de los otros. Por eso son 4 elementos, porque en eso se condensan los métodos de interpretación. El gramatical, lógico, sistemático e histórico. Repito, el analógico que me mencionaste, que es buscar dentro de la norma, dentro del ordenamiento jurídico, una norma que
que sea similar a la que tiene el vacío, y voy a utilizar esa consecuencia jurídica de esa norma que está completa y la voy a aplicar a esa norma incompleta. Entonces, eso básicamente es la interpretación analógica. ¿Y eso qué es? Eso es interpretación sistemática o método de interpretación sistemática. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, su silencio, el que calla otorga. ¿Qué vamos a hacer en estos minutos que nos quedan? Bueno, yo les dejé la lectura, ¿cierto? Bueno, van a repasar la lectura, la vamos a trabajar la próxima clase, vamos a dejar hasta aquí. Vamos a hacer una investigación en estos minutos que nos quedan. Vamos a estudiar, vamos a investigar lo que es la escuela patrística, escuela de los glosadores y escuela de los postglosadores. Vamos a estudiar la escuela patrística, la escuela de los glosadores y la escuela de los postglosadores. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, Sí, profe. perfecto. Listo, profe. Entonces nos vemos el lunes. El lunes no, perdón, el lunes tenemos otra clase. El martes es el martes vamos a hacer un taller. Lo vamos a hacer con sus salas, vamos a responder una pregunta y lo van a subir a Teams. Entonces, también en estos minutos que nos quedan, búsquense a 4 compañeros para hacer grupos de 5 para trabajar el taller, y ese taller lo vamos a socializar y ahí vamos a sacar el primer avance del 10% de este semestre, ¿oyeron? Así que piensen bien con quién se van a unir, van a ir hablando, van a ir leyéndose esa lectura y la vamos a trabajar en la próxima clase. ¿Oyeron? ¿Todo claro? Sí, señora, todo Listo, totalmente Listo, claro. profe, todo claro. Bueno, lo dejamos Sí, hasta ahí doctora. entonces. Que estén muy bien. Que Profesora, pasen una... disculpe, Dígame. los grupos son de 5, ¿sí? Sí, señora. Grupos de 5. Porque este Gracias. grupo, ustedes son bastantes, ustedes son 35 personas. Ustedes son grupos de 5. ¿Listo? Nos vemos entonces la próxima clase. Que pasen un feliz Listo, fin de profe. semana. Igualmente. Hasta luego. Igual Bueno, que profe, tenga hasta buen luego. resto de día. Gracias. Listo, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego.